Ella es Solciret Rodríguez, una joven madre de 23 años de edad y ferviente defensora de los derechos de las mujeres en Perú, que desapareció el 23 de agosto de 2016. Su pareja afirmó que había abandonado el hogar sin llevarse a sus hijos, pero tampoco sus pertenencias. Sin embargo, su familia sabía desde lo más profundo de su alma que algo no encajaba y que Solciret no hacía este tipo de cosas. Y aquí comenzaría uno de los crímenes más perturbadores que conmocionó a Perú. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo a Majano, que me escribió: hola, soy nueva por aquí y me encantaron tus investigaciones, ahora te sigo en TikTok e Instagram. Muchísimas gracias por seguirme en otras redes sociales, de verdad lo aprecio bastante, es una manera muy bonita para que de alguna forma tengamos, digamos, más contacto, y eso es algo que desde luego te agradezco mucho, te deseo lo mejor del mundo y también te envío un beso y un gran abrazo cósmico. Espero que te cuides mucho y que tu familia también esté muy bien. También quiero agradecer a Sara Ferminguilla, que me escribió: muchas gracias Tess, tienes el don de transmitir respeto y pasión en cada video que proyectas. Muchísimas gracias por esas palabras, por decirme que tengo ese don de transmitir las cosas, lo valoro con el alma. Gracias por de alguna manera estar aquí en la comunidad, disponiendo una parte de tu día para escucharme. Eso es algo que sin duda alguna te agradezco y espero que todo vaya de maravilla en tu vida. La noche del 23 de agosto de 2016, Solciret Melchorita Rodríguez Aybar, una joven de 23 años, estudiante de sociología, activista feminista y madre de 2 niños pequeños, desapareció misteriosamente. Solciret vivía en el Callao junto a su pareja Brian Villanueva Castillo, con quien tenía a sus hijos, y se había destacado como defensora de los derechos de las mujeres, participando una semana antes en la primera gran marcha Ni Una Menos en Perú contra la violencia de género. Aquella tarde de agosto fue la última vez que su familia supo de ella. Según la versión que Brian dio a los familiares, Solciret habría salido de casa abruptamente sin llevarse sus pertenencias ni tampoco a sus hijos, algo completamente inusual en ella, porque siempre estaba en compañía de sus hijos y a donde fuera ella iba con sus hijos. Horas más tarde, Brian llamó por teléfono a Rosario Aybar, quien es la madre de Solciret, para informarle con aparente preocupación que la joven no aparecía y que temía que le hubiese pasado algo aterrador. Al día siguiente, la familia de Solciret acudió a la comisaría para denunciar su desaparición de forma más legal y formal, aferrándose a la esperanza de encontrarla muy pronto y desde luego encontrarla con vida. Sin embargo, la respuesta inicial de las autoridades, comúnmente como a veces suelen ser, fue bastante fría y desalentadora. Los policías parecían restarle importancia al caso. Seguro se fue con otro, o estará cansada de cuidar a sus hijos. Fueron algunos de los comentarios que, amén de indiferentes, son básicamente una decepción escuchar por parte de las autoridades que se encargan justamente de velar por nuestra seguridad. Incluso restaron importancia cuando sus padres imploraban que se iniciara la búsqueda de su hija, casi que con lágrimas en el rostro. Para la familia, esas insinuaciones resultaban absurdas y dolorosas. Solciret tenía una vida dedicada a sus hijos y un compromiso social bastante profundo. No era factible que simplemente hubiese abandonado todo por voluntad propia. A pesar del desdén policial, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, los padres de Solciret, interpusieron la denuncia formal en los días posteriores, dispuestos a mover cielo y tierra para encontrar a su hija sana y salva. Los meses siguientes a la desaparición de Solciret se convirtieron en un calvario para su familia.
Las autoridades peruanas mostraban una preocupante lentitud y falta de iniciativa en la investigación. Durante más de 3 años, los padres de Sol Siret denunciaron que tanto la policía como la fiscalía incurrieron en numerosas irregularidades y omisiones en el caso. Cada visita a las dependencias policiales era frustrante. No había pistas nuevas, no había avances significativos. Solo había silencio e incertidumbre. La hipótesis oficial insinuaba una fuga voluntaria, pero sus seres queridos nunca creyeron en esa versión porque conocían perfectamente a Sol Siret. Ella era una joven con una rutina muy estable. Estudiaba, cuidaba a sus bebés, asistía a actividades de activismo y estaba profundamente apegada a sus hijos. Por lo tanto, resultaba inconcebible para quienes la conocían que simplemente se hubiera marchado sin dejar rastro y mucho menos una explicación a sus hijos y a sus padres. Con el paso de los meses, la desesperación de la familia creció abruptamente. Rosario y Carlos estaban angustiados. Empezaron a hacer el trabajo que, en teoría, correspondía a las autoridades locales. Repartieron volantes con la foto de Sol Siret por las calles de Lima y Callao. Tocaron las puertas de hospitales, morgues y cuarteles policiales buscando cualquier indicio. En paralelo, al ver la inacción oficial, las amigas de Sol Siret y colectivos feministas tomaron las calles, organizaron plantones, marchas y campañas en redes sociales bajo consignas como ¿dónde está Sol Siret?, negándose a dejar que el caso cayera en el olvido. Kate Soto, una de las mejores amigas de Sol Siret, se convirtió en activista de los derechos de la mujer a raíz justamente de la desaparición de su amiga. Ella, junto a otros allegados, insistía públicamente en que las autoridades atendieran este caso. Tuvimos la indiferencia y la ineficacia de todo el sistema de justicia. Ha sido una articulación de negligencias para decir que las mujeres desaparecidas en este país no son importantes, declararía más adelante Soto, resumiendo el sentimiento de impotencia que les acompañó durante esa larga búsqueda. Hubo factores que desde temprano hicieron sospechar a la familia que algo muy turbio había sucedido. Meses antes de desaparecer, Sol Siret les contó que había sido víctima de acoso íntimo por parte de su cuñado, el señor Kevin Villanueva Castillo, hermano de Brian, quien era su pareja. En su momento, cuando Sol Siret denunció ante la familia que Kevin la manoseaba e incomodaba con conductas indebidas, lo más triste de esto es que pocos le creyeron su historia. Muchos decían que estaba exagerando o que Kevin sencillamente no era así. De hecho, en lugar de afrontar al agresor, algunos en la casa llegaron a insinuar que ella misma tenía la culpa por coquetearle, minimizando la gravedad del acoso. Kevin, sin embargo, fue alejado temporalmente del domicilio familiar por unos meses. Para junio del año 2016, apenas 2 meses antes de la desaparición, este cuñado retornó a la vivienda. La presencia de Kevin, quien resentía que Sol Siret lo hubiera rechazado y delatado, pesaba en el ambiente. Con estos antecedentes, los padres de Sol Siret sospecharon desde un inicio que Kevin podía estar involucrado en lo que había ocurrido. Lamentablemente, sus alertas iniciales tampoco fueron tomadas en serio por los investigadores en aquel momento. La negligencia institucional fue quedando entonces cada vez más en evidencia. Yvonne Mazzocchi, abogada de la familia, relata cómo inicialmente la policía descartó la denuncia con prejuicios completamente machistas y cómo incluso hubo que cambiar a 2 fiscales a lo largo del tiempo
para que la investigación avanzara correctamente. En muchos casos de mujeres desaparecidas, comentaba Mazzocchi, las autoridades tienden a sospechar primero de la conducta de la propia mujer, asumiendo que se fue con otro o que abandonó su hogar por cuenta propia, en lugar de activar de inmediato los protocolos de búsqueda. El caso de Sol Siret ejemplificó dolorosamente esta actitud, una combinación de indiferencia, demoras injustificadas y prejuicios de género que trabaron la investigación en sus etapas críticas. Aún así, la familia Rodríguez Aybar no cesó su empeño en buscar a su hija. Te seguiré buscando, hija, mientras tenga vida. No habrá un día que deje de buscarte, repetía el padre de Sol Siret como un mantra. Incluso al cumplirse 27 meses sin saber de ella, la tenacidad de sus seres queridos mantenía viva la esperanza de que la verdad saliera a la luz. El punto de inflexión en este caso llegaría gracias a la presión constante de la familia y de la opinión pública. Hacia 2019, más de 3 años después de la desaparición, el caso fue retomado con nuevo ímpetu. Un fiscal perseverante tomó la batuta de la investigación y en apenas 8 meses logró esclarecer lo que en años anteriores 3 fiscales previos no habían conseguido. Las amigas de Sol Siret y colectivos como Ni Una Menos Perú, Mujeres Desaparecidas y Flora Tristán habían seguido movilizándose, logrando que los reflectores mediáticos volvieran sobre la investigación. Bajo este renovado escrutinio, la Policía Nacional de Perú reactivó diligencias olvidadas y exploró nuevas pistas con mayor seriedad. Entre las pistas ocultas que finalmente salieron a flote, hubo una revelación tecnológica clave. Los investigadores analizaron la actividad del teléfono celular de Sol Siret después de su desaparición y descubrieron algo inquietante. Mensajes de texto enviados supuestamente por Sol Siret no habían sido escritos por ella. La policía forense determinó que dichos mensajes provenían en realidad de Kevin Villanueva y su pareja, Andrea Aguirre Concha, quienes aparentaban comunicarse como si fueran Sol Siret para desviar las sospechas. Este hallazgo fue crucial. Confirmó que Sol Siret no se había ido por cuenta propia, sino que habían terceros tratando de encubrir su ausencia. Todas las miradas se dirigieron entonces hacia Kevin y hacia Andrea, que hasta ese momento habían sido solo piezas periféricas en el rompecabezas. Con esta nueva evidencia, la fiscalía finalmente obtuvo las órdenes para detener a los sospechosos. Tras semanas de vigilancia encubierta en febrero del año 2020, la policía arrestó a Andrea Aguirre en Lima y a Kevin Villanueva en Huaraz, a donde este último había viajado. Era el día de San Valentín de 2020, el 14 de febrero, cuando las autoridades por fin les pusieron esposas a ambos implicados, marcando un giro decisivo en la investigación. La noticia de las capturas se difundió rápidamente y generó expectativa nacional. Por primera vez habían detenidos en el caso de la joven activista desaparecida. Tras las detenciones vendría la revelación más dolorosa y macabra. Bajo interrogatorio policial, Andrea Aguirre terminó confesando su participación en los hechos y condujo a las autoridades hasta el lugar donde ocultaban los restos de Sol Siret. El 18 de febrero del año 2020, 3 años y medio después de la desaparición, agentes de la División de Criminalística de la PNP ingresaron a una vivienda del Cercado de Lima, propiedad de los padres de Andrea. En un espacio oculto de aquella casa, encontraron un bulto envuelto meticulosamente en papel. Al abrirlo, confirmaron lo impensable. Eran partes del cuerpo de Sol Siret Rodríguez.
El Instituto de Medicina Legal realizó las pericias y corroboró oficialmente que los restos pertenecían a la joven activista, cerrando así la angustiosa pregunta de su paradero. La trágica verdad salió a la luz. Sol Siret había sido víctima de un crimen muy atroz. La escena que describió Andrea en su primera versión de los hechos fue completamente escalofriante. Admitió ante la policía que la tarde del 23 de agosto de 2016 estuvo con Sol Siret en un cuarto piso de un edificio junto con Kevin. Relató que tuvieron una fuerte discusión y que, en el forcejeo, Sol Siret cayó accidentalmente de cabeza al suelo, muriendo al instante. Según Andrea, presa del pánico al ver a Sol Siret sin vida, llamó a Kevin para pedirle ayuda. Juntos, en un intento desesperado de ocultar lo ocurrido, habrían descuartizado el cuerpo y ocultado los restos en cajas y paquetes que repartieron en distintos lugares seguros. Parte de esos restos estuvieron escondidos en la casa de los padres de Andrea, donde finalmente fueron encontrados, y según la propia Andrea, otra parte se ocultó en la casa materna de los Villanueva, la familia de Brian y Kevin. Esta confesión heló la sangre de los investigadores y de todo el país. Digamos que por la frialdad, pero también por la brutalidad que revelaba este crimen. Sin embargo, Kevin Villanueva negaría esa versión tal como fue narrada. Cuando fue su turno de declarar, intentó minimizar su papel y apuntó el dedo acusador hacia Andrea. Kevin aseguró que fue Andrea quien planeó todo y provocó intencionalmente la muerte de Sol Siret, involucrándolo a él después en contra de su voluntad. Según Kevin, él solo colaboró por miedo, ayudando a deshacerse del cuerpo bajo la presión de Andrea. Estas versiones tan contradictorias entre ambos coacusados generaron más interrogantes, preguntas como: ¿fue la muerte de Sol Siret el resultado de un accidente tras una pelea espontánea? ¿O hubo premeditación y motivos más oscuros detrás? Las investigaciones policiales posteriores concluyeron que la joven activista falleció al caer desde un cuarto piso del inmueble donde se encontraba con Andrea y Kevin, lo que parece coincidir con la base del relato de Andrea, la caída mortal. No obstante, quedaba en el aire la cuestión de la intencionalidad, si la caída fue provocada deliberadamente o realmente fue un accidente en medio de la agresión. Lo que sí quedó claro es el contexto de violencia de género que envolvía a este caso. Sol Siret murió en un escenario de acoso íntimo previo y posibles venganzas. Kevin había estado hostigando íntimamente a Sol Siret. Ella lo había rechazado y lo señaló varias veces, explicó la abogada Yvonne Mazzocchi, enfatizando que los abusos del cuñado crearon un clima peligroso para la joven. Esa situación de vulnerabilidad de Sol Siret frente a Kevin, quien se sentía expuesto por las acusaciones de acoso en su contra, pudo haber detonado en la tragedia. De hecho, es revelador que después de matar a Sol Siret, Kevin y Andrea intentaran suplantar su identidad, mandando mensajes desde su teléfono, como se descubrió luego, con la aparente intención de fingir que Sol Siret seguía con vida y así encubrir el crimen. Todo apuntaba a un feminicidio, un asesinato motivado por odio, resentimiento y violencia de género. La confirmación de la muerte de Sol Siret Rodríguez conmocionó a todo el Perú. La noticia de que una joven activista feminista que había alzado la voz contra la violencia machista había sido asesinada de manera tan violenta generó indignación colectiva. En cuanto se supo del hallazgo de sus restos, decenas de mujeres se congregaron frente a la sede policial en Lima, elevando fotografías del rostro de Sol Siret y exigiendo justicia inmediata.
Las redes sociales estallaron con mensajes de rabia y dolor y el caso ocupó titulares nacionales. Ya no se trataba solo de la desaparición de una persona, sino de un ejemplo palpable de violencia extrema contra la mujer y negligencia institucional que reclamaba, sin duda alguna, respuestas urgentes. Con los culpables identificados y los hechos macabros sobre la mesa, cabría esperar que la justicia siguiera su curso con celeridad. Sin embargo, la batalla judicial por el caso Sol Siret apenas comenzaba y resultó ser otro camino tortuoso en esta historia. En los días inmediatos al descubrimiento, la presión ciudadana llevó a que el ministro del Interior de entonces, Carlos Morán, recibiera a los padres de Sol Siret en su despacho. En un gesto inusual, el ministro les pidió perdón en nombre del Estado peruano por la negligencia e insensibilidad que las autoridades policiales y políticas mostraron durante los años de búsqueda. Comprendo la indignación de la familia por esta negligencia punible de algunos policías e incluso del ministro del Interior de ese entonces, quienes no tuvieron ni proactividad ni sensibilidad para impulsar la investigación, declaró Morán públicamente, reconociendo la cadena de fallas que pesó sobre el caso. Este reconocimiento oficial era un alivio moral para la familia, pero la justicia real debía provenir de los tribunales. La vía penal avanzó, aunque no con la rapidez deseada. En febrero de 2020, apenas revelados los hechos, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, dada la gravedad del crimen y el riesgo de fuga. Esa detención preventiva fue luego ampliada en varias ocasiones a lo largo de 2020 y 2021, mientras la Fiscalía armaba el caso. No fue sino hasta marzo de 2022, más de 5 años después de la desaparición, que inició el juicio oral contra los acusados. Durante el proceso salieron a relucir ante la sala todos los detalles escalofriantes: peritajes forenses, testimonios de testigos, las pruebas del acoso previo y las fallas en la respuesta institucional también fueron expuestas ante los jueces determinados. En primera instancia, el tribunal finalmente emitió una sentencia condenatoria contra los principales involucrados. Andrea Aguirre fue hallada culpable de homicidio calificado, mientras que Kevin Villanueva recibió condena por feminicidio agravado, reconociendo el componente de violencia de género en el crimen. Asimismo, Brian Villanueva, la pareja de Sol Siret, y su madre Yolanda Castillo fueron sentenciados por el delito de encubrimiento, al considerar el juez que ambos colaboraron en ocultar o distorsionar la verdad en las etapas iniciales de la investigación. Parecía entonces que la justicia empezaba a llegar, al menos sobre el papel. No obstante, la historia judicial dio un vuelco inesperado. Mientras las apelaciones avanzaban, los plazos legales empezaron a jugar a favor de los acusados. La prisión preventiva de Andrea y Kevin, extendida una y otra vez, alcanzó su límite máximo legal el 12 de mayo de 2022. A esa fecha, la sentencia de primera instancia aún no había quedado firme ni consentida debido a apelaciones pendientes, de modo que, conforme al artículo 273 del Código Procesal Penal peruano, los acusados no podían seguir detenidos sin una sentencia definitiva. En otras palabras, la ley obligaba a liberar a ambos mientras el proceso continuaba. Así, en mayo de 2022, Andrea Aguirre y Kevin Villanueva recuperaron su libertad, aunque con algunas restricciones. Tuvieron que pagar una caución de 60,000 soles cada uno. Se les prohibió salir de la ciudad y debían presentarse periódicamente a firmar controles biométricos. Que 2 personas que habían confesado su participación en un asesinato tan atroz
salieran de prisión antes de una condena final desató la indignación de la opinión pública. Familiares, colectivos feministas y ciudadanos en general alzaron la voz denunciando que se estaba cayendo en la impunidad por trámites y tecnicismos. Y como si fuera poco, en segunda instancia ocurrieron más sorpresas. La Sala Penal de Apelaciones del Callao revisó el caso y terminó anulando las condenas por encubrimiento de Brian Villanueva y Yolanda Castillo, liberándolos de toda responsabilidad. En esa misma resolución, la pena de Kevin Villanueva fue reducida, aunque los detalles exactos de la reducción no fueron comunicados abiertamente. Implicó una rebaja en los años de cárcel inicialmente impuestos. Estas decisiones judiciales añadieron incertidumbre y dolor para la familia de Sol Siret, que sentía cómo la posibilidad de justicia plena se alejaba una vez más. Rosario Aybar, la madre de Sol Siret, expresó reiteradamente su frustración ante los medios por la lentitud y reveses del proceso. Cada retraso o cada formalidad legal que dilataba el caso era para ella como revivir la pérdida. 8 años sin justicia, titularon algunos medios en 2025 al recapitular la situación. 8 años desde aquella llamada inquietante de Brian reportando la desaparición, y todavía no hay absolutamente una sentencia definitiva firme para los asesinos de su hija, mientras los acusados de alguna forma esperaban en libertad bajo comparecencia restringida la resolución final. Rosario y Carlos seguían tocando puertas y clamando porque se haga una justicia verdadera. Y como capítulo final de esta historia quisiera extender algunas reflexiones. El caso de Sol Siret trasciende la historia individual de una familia para convertirse sin lugar a dudas en un símbolo de problemas estructurales en Perú, pero también en América Latina. En primer lugar, esta historia expone la cruda realidad de la violencia de género, porque Sol Siret era una joven que luchaba contra el machismo y terminó siendo víctima de feminicidio. Su muerte fue el resultado extremo de una cadena de violencias, el acoso sexual que sufrió, la falta de protección cuando denunció ese acoso y finalmente un ataque brutal que le arrebató la vida de una forma muy decepcionante. Lamentablemente su caso no es un hecho aislado. Perú ha visto un alarmante incremento de feminicidios en los últimos años. Tan solo en 2019 se registraron 168 feminicidios, la cifra más alta en una década, y la gran mayoría de ellos fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas. Detrás de cada número hay que entender que hay historias de mujeres cuyas vidas terminaron de forma violenta por el solo hecho de ser mujeres. Muchas veces tras un historial de amenazas y agresiones que fueron ignoradas por las autoridades locales. En segundo lugar, la odisea que vivió la familia de Sol Siret pone en evidencia la negligencia institucional y la cultura de la indiferencia frente a las desapariciones de mujeres. Desde el primer día, la denuncia de su desaparición fue minimizada, con prejuicios que, como les comentaba, a mí me parecen absurdos. Eso de seguramente se fue con otro o está cansada de cuidar a sus hijos es una respuesta inaceptable por parte de las autoridades. Este sesgo inicial retrasó la búsqueda en momentos cruciales. También ocurrió con decenas de casos en todo el país. Autoridades que desestiman las alertas, procedimientos engorrosos que dilatan la investigación, una investigación que, como saben, resulta muy importante que se haga en los primeros minutos de la denuncia, y una falta de protocolos con un enfoque de género respetable. La propia Defensoría del Pueblo de Perú reconoció
que el caso de Sol Siret evidenció falencias estructurales en el sistema de justicia para atender a víctimas de violencia de género. Y además se subrayó la necesidad de un protocolo específico para desapariciones de mujeres. Esas falencias se tradujeron en pérdida de tiempo, vital, como les digo, vital, importante, fundamental, en las primeras horas para salvar la vida de la persona en cuestión, y también se tradujo en una agonía prolongada para sus familiares. Lo vivido por la familia Rodríguez resuena tristemente en otros casos, como el de Sheila Cóndor Torres, por ejemplo, que fue una joven peruana víctima de feminicidio en 2020 a manos de un efectivo policial, y su familia también enfrentó trabas y un sistema indolente. Inicialmente, la Policía Nacional incluso negó a la familia de Sheila el derecho a denunciar su desaparición y obstaculizó su búsqueda, exhibiendo la misma indiferencia institucional que sufrió la familia de Sol Siret. Casos como el de Sheila y el de Sol Siret son ejemplos dolorosos de una tragedia nacional, un Estado que en ocasiones abandona y revictimiza a las mujeres, perpetuando una cultura de impunidad. Las cifras recientes lo confirman. Nada más entre enero y octubre de 2024, la Defensoría del Pueblo registró 133 feminicidios y más de 5.500 alertas de mujeres desaparecidas en el Perú, que es básicamente el 68% de estas denuncias obedecían a mujeres menores de edad. Son números escalofriantes que, sin duda alguna, reflejan una epidemia de violencia machista frente a la cual el Estado ha respondido con acciones insuficientes. Finalmente, el legado de Sol Siret Rodríguez es agridulce. Por un lado, su nombre se ha vuelto un emblema en la lucha contra la violencia de género y por la reforma institucional. Gracias a la presión social generada, hoy existe mayor conciencia en Perú sobre la necesidad de tomar en serio las denuncias de mujeres desaparecidas y de actuar con celeridad. Su caso marcó un precedente que impulsó debates para mejorar protocolos de búsqueda y atención, y dejó al descubierto la urgencia de capacitar a policías y fiscales con perspectiva de género. Por otro lado, la demora en la justicia para Sol Siret envía un mensaje que me parece preocupante. Para Rosario Aybar, cada día que pasa sin una sentencia definitiva es un día en que siente que el sistema le falla a su hija y a tantas otras mujeres. En este caso, el Estado peruano nos falló a todas las mujeres, dijo una activista durante las protestas, y esas palabras resuenan hasta el día de hoy. La historia de Sol Siret Rodríguez nos obliga a mirar de frente a dos realidades: la de la violencia extrema que sufren las mujeres, incluso aquellas que alzan la voz para prevenirla, y la de la negligencia institucional que, con su pasividad, permite que esa violencia continúe. Y hay personas que pueden pensar, es que matar a una mujer no tiene ningún tipo de consecuencia legal. ¿Hasta dónde hemos llegado? Su caso entonces concluye con una profunda reflexión sobre la urgencia de cambiar estas realidades. Que su memoria, mantenida viva en cada vigilia y en cada marcha, siga siendo un impulso para exigir ni una más. No queremos más mujeres asesinadas. Sol Siret buscó un mundo más justo e igualitario. Contar su historia con la verdad y obtener justicia plena para ella es parte de construir ese mundo por el que ella luchaba. La lucha no acaba con una sentencia, acaba cuando ninguna otra mujer tenga que atravesar lo que Sol Siret atravesó, y cuando ninguna familia deba clamar en el desierto para obtener justicia y rogarle a las autoridades para que hagan su trabajo. Sol Siret Rodríguez está presente ahora y su memoria no debe morir jamás. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Muchísimas gracias por quedarte hasta este momento de la investigación. Si te gustó
la investigación del caso, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Test Misterios, en Instagram si quieres saber sobre mi vida personal. Si no y quieres seguir viendo True Crime, no te preocupes, lo puedes hacer en Soy Test Misterios, o en mi TikTok Test Misterios, o en mi página de Facebook Test Misterios. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.